wowmx.tv. Amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de La Disidencia. Los saludo con mucho gusto. Soy Luis Berman, para aquellos que no me ubiquen, que no me conozcan. Y pues bueno, vamos a comenzar este programa el día de hoy. Un saludo primero que nada a nuestras casas, a Wow TV, primeramente Wow TV que nos transmite los jueves de 4 a 5 de la tarde y Alterno 180 y RIP TV, donde también pueden disfrutar de este programa más adelante. Que quiero dar toda la bienvenida también a la gente que nos visita de las diferentes plataformas, todas esas plataformas que de alguna manera hacen comunidad y que vienen aquí a visitarnos y comparten nuestro contenido, como es Revista Panal, Redes en Acción, también está la gente de Atypical TV con Carlos Alarraqui, los parrilleros con el buen Poncho Vidales que vienen por acá también, la revista Etcétera de Marco Levario Turcot, la otra opinión de Ricardo Alemán, las 500 noches con el queridísimo Amado Avendaño, el Rapidín con Tere Vale, bueno, en fin, toda la gente que viene a visitarnos de otras plataformas, pues bienvenidos, bienvenidos aquí a La Disidencia. Y bueno, como ustedes saben, este programa es de opinión. Estamos comenzando ya el mes de junio y con él, este próximo fin de semana, 5 de junio, se llevan a cabo elecciones en 6 estados de la República Mexicana. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo se van acomodando las fichas en el tablero? ¿Cuáles serán los resultados finales? Pues eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Hay mucha especulación acerca de cómo pueden quedar estos estados. Hay quienes de alguna manera le apuestan a que quede un 3-3, es decir, 3 para Morena, 3 para la oposición o para la alianza. En mi muy particular punto de vista lo veo demasiado optimista ese escenario. También está que queden 4-2, 4 para Morena y aliados y 2 para la alianza y pues el 5-1 definitivamente ese es el otro panorama. ¿Cuáles son las opciones o cuáles son las características que tendría estos diferentes panoramas? Bueno, pues por un lado está la participación del crimen organizado como agente movilizador o inhibidor del voto en algunas regiones. Se habla sobre todo en Durango y Tamaulipas. Otro escenario es la judicialización de las contiendas electorales con márgenes estrechos y por consiguiente posibles conflictos postelectorales. Otro posible escenario es con la consolidación de la hegemonía territorial de Morena y con esto la erosión de contrapesos regionales al poder presidencial. Y bueno, pues esos son más o menos, es el panorama que estamos viviendo al día de hoy y pues ya estaremos viendo los resultados el próximo domingo 5 de junio. Y para ello, para platicar de esto, le voy a dar la bienvenida, como siempre, a mi querido hermano Octavio Catalán, quien a su vez, como ya saben, nos va a presentar hoy a nuestra invitada de lujo que tenemos aquí en La Disidencia. Mi hermanito, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás? Pues con el privilegio de estar otra semana más aquí compartiendo el cuadro y el análisis de todas las cosas que entretienen a la nación, mi hermano. Y bueno, pues este fin de semana, como bien ya lo dijiste y como ya lo sabíamos, no hay plazo que no se cumpla, pues tendremos elecciones en 6 estados y el análisis, yo te podría decir, después de ya muchas campañas en las que he participado de muchas formas,
ya son medianamente previsibles. El otro día en Cena de Grillos decía Bogus, difícilmente una elección da una sorpresa con tantas posibles mediciones. O sea, tendría que estar demasiado sesgada una encuesta, demasiado pagada o de verdad con ganas de satisfacer el ojo del cliente de una manera muy ridícula, para que no sea confiable. Ya las metodologías son más o menos equiparadas o equiparables. Claro, no es lo mismo hacer un sondeo de 1,000 personas que de 5,000. Digamos, en términos estadísticos, te van a dar un margen de error pequeño, muy pequeño. Pero cuando lo cruzas con, por ejemplo, la preferencia en digital, con encuestas telefónicas, con levantamientos uno a uno en calle, pudieras tener un margen todavía más amplio, pero cuando cruzas todas las encuestas y todas las metodologías, ya difícilmente alguien se lleva sorpresas el día de la elección. Correcto. Y bueno, ya tenemos una gran cantidad de encuestas, una gran cantidad de estudios, están de casas encuestadoras, de periódicos reconocidos, de medios nacionales, de empresas que solo se dedican a medir temas electorales. Y bueno, pues de eso vamos a estar platicando con uno y posiblemente dos invitados. No sé si se alcance a sumar a este programa otro de los invitados, que lo tendremos como sorpresa, pero de entrada, pues le damos la bienvenida, las gracias a nuestra amiga Adriana Dávila, quien tiene en mute ya estás. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida, Adriana. Hola. Muchas gracias, Berman, muchas gracias, Octavio. La verdad es que muy contenta y agradecida. Espero no ser la de relleno, ¿eh? No, jamás. Porque además, mira, si alguien más se une, será con una camisa más tricolor. Tú tienes una camisa más azulita, ¿no? Sí, ahí sí. Un corazón más albiazul. Correcto. Exacto. Y como estamos, y como la vida nos ha llevado a la alianza, pues ahora tenemos que echarnos porras todos, ¿no? Ya que nos toca más que aguantarnos. O sea, ¿no te satisfacen las alianzas, mi querida Adriana? Ya sabes cuál es mi opinión bajo este tema, pero ya estamos en esto. Dicen ahí que si tienes que atravesar la carretera, pues ya no te puedes quedar en medio, hay que seguir avanzando. Dile Adriana, no voy a caer en provocaciones. Yo tengo otros datos. A ver, yo nada más aviento el dulce, a ver si cae en el lugar correcto. Oye, Adriana, pues a ver, 2 estados, vamos a entrar con 2 estados que, bueno, a todas luces parecen no solamente perdidos, sino además entregados. Que por una parte, el gran líder que quiere ser candidato a la presidencia de otro que quiere ser candidato a la presidencia, primero de su partido y luego a la República, pero pues entrega el estado, ¿no? Yo no sé con qué cara Murat va a darle cuentas a su estado, a Oaxaca. Y por otro lado, Carlos Joaquín, que es azul, que llega con una coalición PAN-PRD a ser gobernador, donde te puedo decir una cosa, al menos hace más de un año, ya sus allegados decían, el estado está entregado. El gobernador ya se sentó con el presidente y ya entregó el estado. O sea, estamos hablando de hace un año. Por eso, pues prácticamente Quintana Roo y Oaxaca los dábamos por descontados. ¿Tú cómo lo has visto? De entrada, desde la selección de los candidatos en ambos estados y la construcción de las o no las alianzas en uno y otro, porque en Quintana Roo, ojo, ahí no hubo alianza, ahí está la hija de Hendrix, por una parte con los tricolores y con el lado azul, Laura, ¿cómo se llama esta señora? Es Fernández, creo, ¿no? Laura Fernández, que además, bueno, en plena campaña le sacan ahí algunos trapitos al sol de algunos posibles actos de corrupción de ella y sus familiares en obras de construcción, bueno, en construcciones y demás. ¿Cómo viste el proceso en estos 2 estados, Oaxaca y Quintana Roo? Mira, primero, entendiendo la necesidad de que se unieran distintas fuerzas políticas, Octavio y Berman,
en este país derivado de las circunstancias que tenemos, que son completamente distintas a las que imaginábamos antes del 18. Entendiendo esas circunstancias, me parece que hubo una falta de operación política por parte de las dirigencias que de una manera burda no legitimaron a sus aspirantes. Y en ese proceso pues, también hay errores que se pagan, ¿no? Pero también es cierto que tenemos dos estados con características distintas. Déjenme hablar primero de Oaxaca, que me parece que tiene características distintas, porque bueno, pues ahí hay una gran amistad que todos conocemos del padre Pepe Murat, el padre de Alejandro Murat, con Andrés Manuel López Obrador, y Oaxaca es uno de los estados que Andrés Manuel López Obrador ha visitado muchísimo más, con características desde movimientos sociales como el de la APO, que ustedes recordarán, muy famoso durante muchos años, un estado con una gran riqueza, además estado un amigo de todos nosotros, que es nuestro querido Miguel Quintana, ¿no? El troll, y con una gran riqueza cultural, gastronómica, histórica, la tierra de Benito Juárez, en fin, pero que tiene lamentablemente unos caciquiles de muchos años, de condiciones verdaderamente terribles, y de una u otra forma el pleito entre Susana Harp y Salomón Harp, que es el candidato actual, pues no, llamémoslo no perdió, ¿no? O sea, ahí era lo que el propio Manuel López Obrador decía: si pones a un burro o una vaca, bueno, los programas sociales ayudan, lamentablemente porque son de los estados que teniendo mayor riqueza, también es cierto que hay un abandono enorme y tenemos también mayor pobreza, ¿no? Y si ustedes revisan el proceso educativo, ahí sí cuenta también. Lamentablemente los movimientos magisteriales ahí se han estado dando y esos movimientos magisteriales afectan. Entonces, hay un estado entregado, sí, es cierto, quiere ser Murat presidente del partido, pues quizá lo ayude López Obrador a ser presidente del PRI y eso sería muy grave. No creo que quiera una embajada, sí creo que quiere el partido, el PRI, y con los resultados de Alito que entregará en junio, pues la verdad es que no veo condiciones para que eso pudiera suceder con la ayuda y el empujoncito de Palacio Nacional al que le convienen dirigencias a modos, aunque eso afecte a las militancias y el trabajo de muchas militancias. El caso de Quintana Roo... A ver, quiero hacer una pausa, Adriana. Quiero hacerte una pausa y preguntarte, ¿qué piensas respecto a un planteamiento hipotético? Mucho se dijo en su momento que Alito fue a buscar la venia de Andrés Manuel para ser presidente del PRI. También se habla que de alguna u otra forma es el personaje en donde convergían los intereses de Peña Nieto y del propio Andrés Manuel como parte del pacto, del famoso pacto de impunidad, correcto. Sin embargo, si Alito, como mucho si Murat, en el caso de Oaxaca, como mucho se ha especulado, era el caballo de Troya de López Obrador para meter en el PRI un elemento que reventara la alianza con el PAN, pues entonces no le hubieran puesto un escenario tan adverso para la sucesión del Estado. ¿Por qué? Porque de 6 gobernaturas, él hubiera ganado su estado, se hubiera elegido como un priista con cierta capacidad, cuando Campeche pues, se perdió el año pasado, el estado de Alito, y entonces hubiera tenido condiciones para llegar a la dirigencia del PRI a modo en un supuesto pacto con López para reventar la alianza. Sin embargo, pues le ponen a un acérrimo enemigo, a Jara, y parece que no hay unas condiciones para hacer una sucesión controlada donde Murat pueda salir a decir: miren qué gran priista y qué gran estratega político electoral soy. Entonces, bueno, claro hasta dónde el presidente sigue buscando reventar la alianza. Máxime los audios filtrados derivado de la reforma eléctrica, donde parecería que López Obrador pierde todo tipo de su propia esperanza, y no hablo de la de Morena,
de poder controlar a la o las oposiciones. Y entonces se vuelca ya en una lógica de confrontación dura y pura. No sé cómo lo veas tú. Hay un dicho que reza, estimado Octavio, que a veces los enanos crecen. Y cuando ves a un líder de un partido político que piensa que siendo líder del partido político puede ser presidente de la República, pues entonces está midiendo un interés que se le sale de control a un personaje como el presidente López Obrador. Pero aparentemente, a ver, yo sí creo que en el caso concreto Murat, un asunto es la querencia, o lo que él crea, lo que él piense, y otro asunto es la realidad. Y la realidad, lamentablemente, en los afectos del observador, pues no importa, pues no importa qué resultados se entreguen. No es como que los gobernadores de la Cuarta Transformación tengan características de inteligencia, capacidad, conocimiento. El presidente ha dicho con toda claridad cosas como 90% lealtad, y yo diría ahora más 10% lealtad, ¿no? O sea, no, o sea, no hay forma, pues. Y yo tampoco creo que sea como que el plan del presidente impulsar a Murat, aunque hay quienes se la creen, y quizá Murat dice, no, pues sí tengo, todos van a buscar la venia del presidente, porque regresamos al PRI de los 70, Octavio Berman, o sea, regresamos a esa época en donde la democracia era lo menos importante, la democracia interna de los partidos era lo menos importante, y así estamos ahorita. Entonces hay que reconocer que de una u otra forma el escenario del 2022 pues, no es un problema para construir el escenario de 2024 para el presidente en las condiciones en las que la construya, ¿no? Pero Oaxaca es importante por estos movimientos que le dieron fuerza a López Obrador, y por eso hablaba de la APO, por eso hablaba de las movilizaciones magisteriales, por eso hablaba de las condiciones de pobreza. O sea, es la narrativa, Oaxaca es la narrativa viva del propio presidente López Obrador. Entonces, ahí hay otros elementos que juegan. Y yo ni siquiera adelantaría si va a ser presidente o no de su partido Murat, si quiere ser presidente o no de la República. Entonces, que Murat, Alejandro, hijo, entregó un gobierno porque es más cómodo para él, ¿no? ¿Para qué se busca problemas si tiene que quedar bien, que es el presidente de la República? El pueblo de Oaxaca es lo que menos me interesa. Y el país menos. Diría por ahí, ya después vemos cómo componemos. Conozco a varios líderes partidistas que han dicho eso, y el asunto es que no se compone. Ahí está. Y por eso decía que es diferente al caso de Quintana Roo. Espérame, entonces le toca hueso, le toca embajada. No, le toca algo, lo que sea. Total, a estas alturas de la vida, lo que les toque es bueno. Aunque lo que le toque al pueblo sea una friega, ¿no? Sí, digo, a ver, dirías, mientras no le toque una severa persecución de la Auditoría Superior de la Federación o unas visitas del Fiscal General de la República, o mientras no lleguen esas visitas, si ya lo de menos es la embajada. Sí, todo lo demás es ganancia. Diría el presidente, los amigos, justicia y gracia. Entonces, pues más vale estar cerca del que tiene el control, ¿no? Carlos Castillo Peraza hacía una analogía durante mucho tiempo, decía que los seres humanos que hacemos política tendríamos que ser el perro el perro que va al frente del trineo, y no el perro que le huele el trasero al perro de frente, ¿no? Y Alejandro Murat no es el perro que va, perdóname la expresión, lamento mucho decirlo, pero no es el perro que va al frente, ¿no? Es claro. El que huele el trasero de otros. Es una analogía que usó Carlos Castillo Peraza hace muchos años para definir lo que significa seguir lamentablemente ciertos liderazgos, porque no se pelean con el poder. No es muy riesgoso pelearse con el poder. Están acostumbrados a vivir en el poder. Alejandro nació en el poder, por tanto, es un morenista disfrazado de priista, porque yo ya no sé ahora qué sean, ¿no? Si es un priista disfrazado de morenista o viceversa, pero son lo mismo, ¿no? Son las mismas prácticas aprendidas y que regresaron con mucha más fuerza, ¿no? En lugar de erradicarse. Y déjame hacer la comparación con Quintana Roo, porque a mí me parece que ahí sí hay un factor importante, sin dejar de señalar el gobernador que entregó, como bien lo dices, o por lo menos se dice desde hace un año, el Estado, además gobernado por el PRD más que por el PAN, fue una alianza PAN-PRD, pero fue una propuesta del PRD, Carlos Joaquín.
creo que ahí hubo elementos adicionales de la violencia vinculada a los grupos del crimen organizado en el último año. O sea, hubo una violencia adicional más fuerte, más intensa en las zonas turísticas, ¿no? Del estado de Quintana Roo, en donde la presencia del narco, la presencia de la delincuencia organizada, de los cárteles de las drogas, por diversas actividades, se hizo más evidente. Y ahí ese elemento, como lo hizo en Sinaloa, aunque no lo veamos, es apoderarse del sureste y de una de las zonas de mayor derrama turística, de mayor ingreso económico para las actividades que al narco le encanta. Entonces, ahí me parece que en el caso concreto, no porque en Oaxaca no haya, no nos equivoquemos, lamentablemente el país está siendo el Estado mexicano está siendo permisivo con estas cosas, pero en Quintana Roo la violencia se elevó, ¿no? O sea, hay un elemento de visualización, de evidencia, de una violencia en donde nos enteramos cómo entran a Xcaret, por ejemplo, cómo entran a las zonas donde iban turistas, familias a divertirse y matan, asesinan ahí a líderes de otras plazas, ¿no? Las mafias que ahí se coluden. Entonces, ahí creo que hay dos elementos: el miedo a través del narcoestado, que lo hemos mencionado desde hace muchos años, Octavio y Berman. O sea, no es que hoy quienes lo estén señalando sea algo nuevo. A ver, perdón, México es uno antes de la liberación de Ovidio y otro después de la liberación de Ovidio, como elementos simbólicos en la violencia, en la permisibilidad y en la aparente construcción de una paz simulada, que más bien es territorio abierto para el narcotráfico, que fue denunciado incluso por su servidora, y en donde no hemos tenido respuesta del gobierno. A mí ese caso lo lamento muchísimo, porque Quintana Roo tiene además un valor económico a través de sus costas, de sus mares, o sea, de sus vías de comunicación, de las aduanas, de todo lo que esto significa para negocios lucrativos para el crimen organizado. Entonces eso le da un elemento mayor y es mucho más peligroso que un tipo que piensa que puede ser presidente de la República y que sueña todos los días con la almohada, que es el caso de Oaxaca, ¿no? Aquí el asunto es que cuesta muchas más vidas. Oye, brother, yo creo que nada más agregar que en el puntual caso de Quintana Roo, hay un elemento que es muy triste, porque mira, independientemente de lo que la audiencia pueda pensar para bien o para mal de Roberto Palazuelos, era un candidato que electoreramente era competitivo. Claro. Y Movimiento Ciudadano lo baja por lo que tú quieras, porque iba a manchar la impoluta imagen de MC, o sea, puta, esos argumentos Delgado, que es un santo. Por eso, la impoluta imagen de estos angelitos, y bueno, deciden bajarlo y darle la candidatura a un moreno. A Pech. ¿No? O sea, a Pech, vamos a darle moreno. Entonces, parecería que también por lo que se dice en voz bajita, por lo que dice Radio Pasillo, hubo una reunión muy delicada en Quintana Roo con el gobernador y Dante Delgado, donde le dice, a ver, no la chingues. O sea, Palazuelos puede mover la ecuación, puede poner en riesgo los acuerdos de Carlos Joaquín con el presidente, y entonces, por favor, me bajan ese candidato y que llegan a un acuerdo. Vaya tú a saber de qué naturaleza fue ese acuerdo. Diría alguien que aprecia mucho a Adriana, haya sido como haya sido, pero lo bajaron, ¿no? Pero no, ¿de qué te ríes, Adriana? ¿Conoces a alguien con esas expresiones de buen castellano? Sí, lo conozco, lo respeto y lo quiero. Ya también lo conozco y lo respeto. Entonces, bueno, Quintana Roo, por donde lo veas, pues fue un estado entregadísimo, pactadísimo, cuidadísimo para dárselo en charola de plata al presidente. Ahora falta ver
¿cómo controlan este asunto que dicen que de un lado de la calle es de un grupo del crimen organizado y del otro es de otro grupo? Y qué tanta violencia o no se va a vivir como cada uno de los estados donde Morena ha llegado a gobernar. Porque Así es. veamos cada caso concreto. San Luis Potosí, Zacatecas. Michoacán, Guerrero, o sea, estado donde que toca Morena es un estado ensangrentado. Es un estado ensangrentado y yo diría además, Octavio Berman, que en ese juego perverso, porque yo puedo entender el asunto de lo que planteas, un candidato competitivo tipo Palazuelos, incluso recordarás cuando estuvimos en Aguascalientes, tú y yo discutíamos en una mesa junto con el troll algunos temas, ¿no? Que yo he estado repensando muchísimo, porque tiene que ver con cómo nos estamos conformando con lo menos peor, ¿no? O sea, en esta resignación de chingan, como sea, que le gane a estos, ante esta ola de desatinos que están costando vidas, ¿no? Yo creo que el problema que están enfrentando los partidos políticos es su falta de democracia interna y la falta de formación de liderazgos. También eso algún día lo platicamos nosotros tres sentados tomándonos un té y desayunando, recordarán. Sí. Y ante esas circunstancias, creo que hemos dejado de trabajar sobre la cultura cívica que tiene que ver con no conformarnos con lo menos peor, que la desesperación no nos gane. Y creo que el mensaje después del próximo domingo tendrá que ser muy claro sobre la forma de construir. Quienes saben construir escenarios entienden perfectamente que cada escenario es distinto y que el 22 es 22 y el 24 tendrá que ser 24 distintos. Es decir, tienes que partir de un diagnóstico mucho más preciso. Más allá de Palazuelos, de la popularidad, de los que bailan, de los que no bailan, de los que cantan, de los que son tiktokeros, de lo que gustes y mandes, traemos muy malos gobiernos que están generando mayor número de pobres, que están generando mayor número llamémosle, de dificultades para atender las necesidades básicas de los mexicanos. Y para mí el problema más grave es cómo ahuyentas a la gente que está pensando todos los días en cómo llevar pan a su casa. O sea, el ahuyentarlos para mí sí es lo más grave. Sé que soy demasiado soñador en algunas cosas, pero también comprendo perfectamente que ante esta desesperación hay decisiones que se están tomando así. Y Quintana Roo no fue la excepción, Octavio. Pensaron que romper a Morena ahí podía ayudar, ¿no? En el caso concreto del senador Pech. Pero se olvidaron que Morena no es Morena. Con todo respeto, Morena no es Morena. O sea, Morena no sería nada sin la fuerza de los programas sociales condicionados para la votación. Oye, Adriana, antes de que nos tengamos que ir a un corte brevísimo, yo no sé si hay políticos que de repente se hacen como youtuberos y también cantan y bailan, Adriana. Yo canto y bailo, ya les dije que nomás, no, por favor, no me saquen videos públicos, porque lo único que me va a dar vergüenza es que baile mal. Entonces, eso sí me daría pena, ¿no? Brother, vámonos al corte para irnos al segundo bloque. Vámonos al corte y ahorita regresamos. Ahí está estos dos primeros estados, querida audiencia, y ya regresamos para seguir analizando el resto de los estados en juego para este domingo. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en La Disidencia, amigos, amigas, y pues bueno, ahora es el turno de otros dos estados. Le toca a Hidalgo y Tamaulipas, también dos estados que han estado en el ojo del huracán por diferentes factores. Omar Fayad ahí dándole a las tornamesas y todo un DJ, el gobernador de Hidalgo. Y Tamaulipas, por su parte, bueno, pues un estado al norte del país que se ha visto seriamente afectado por el crimen organizado
y bueno, también se ha visto envuelto en todos estos dimes y diretes contra el gobernador Cabeza de Vaca. El presidente se le fue encima, y bueno, lo traía, como decimos coloquialmente, en salsa. ¿Qué tanto estos factores han influenciado, digamos, en lo que hoy estamos viviendo y precisamente al resultado de este domingo 5 de junio? Pues eso vamos a platicar precisamente con Adriana Dávila. Mi hermanito, ¿quieres empezar preguntando algo en específico? Pues mira, en lo particular, estos dos estados pintan desde que se empezaron a hacer los análisis, sugieren las condiciones sociales, la presencia de la delincuencia organizada y las cifras, los datos duros, que podrían terminar en una jornada electoral con violencia. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es mucho. Primero, Tamaulipas, pues todo lo que hay en torno a los, pues no le quisiera decir ni escándalos, ni sucesos, vaya, a los hechos que hay en torno a Cabeza de Vaca. Y en segundo, y que además, bueno, pues son vecinos de la frontera norte, hay un tráfico importante de mercancías y de personas en esa frontera, hay Golfo, es un lugar propicio para que pasen cosas desde Sudamérica. O sea, Tamaulipas no es un asuntito menor, ¿no? Claro. Es un lugar donde se asienta una parte de la delincuencia organizada, dos grupos muy fuertes, los Zetas, el Cártel del Noreste, complejo por donde lo veas. E Hidalgo, donde se jugaba el todo por el todo Rubén Moreira para hacerse el gran líder del PRI, ¿no? Para decir, a través de Carolina, tenemos cierta capacidad de influir en otro estado, además de Coahuila. Y entonces, si a Murat no le salía el chiste que veníamos platicando en el bloque pasado de Oaxaca, entonces el gran operador político electoral de este periodo se iba a convertir Rubén Moreira. Si Rubén Moreira pierde este estado, pues entonces queda en entredicho su capacidad de operar política y electoralmente, y también se puede poner en entredicho su liderazgo legítimo frente a sus pares en la Cámara de Diputados. Entonces, no son asuntos menores, ni Hidalgo ni Tamaulipas. Tamaulipas se van varios diputados federales con una experiencia importante electoral a apoyar esta elección, y se le ha echado todo adelante. Vamos a presentar a alguien más que viene a apoyarnos en este programa, sobre todo porque ya lo decíamos, Adriana tiene su corazón azul, pero nuestra invitada también, Grisel López Pérez Negrón, pues es una persona que, entre otras cosas, es la coordinadora de Relaciones Públicas del CEN del PRI, y pues también algo le sabe a los medios de comunicación y a lo político electoral. Gris, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarlos, Adriana, Luis, Octavio, qué gusto de verdad estar con ustedes. Perdón la tardanza, pero bueno, como ya lo decía Octavio hace rato, todos andamos vueltos locos. Los cierres de campaña son los cierres de campaña, sí, ya sí, lo sabemos. Pero aquí estamos felices de platicar con ustedes. ¿Y sabes qué? Creo que es muy importante hacer reflexionar a la gente sobre el voto, la importancia de ejercer uno de nuestros derechos. Y mira. Oye, espérame. Un tema muy importante que Adriana nos puntualizó antes de empezar el programa. Este programa, la audiencia lo sabe, este programa es grabado. Sin embargo, como mañana jueves sale en retransmisión, no quisiéramos, en particular, digo, a nosotros, a Berman y a mí nos vale 3 hectáreas de nos vale gorro, ¿no? Pero Adriana, además de que, bueno, es analista también y conductora de RIT TV, pues tiene responsabilidades públicas igual que tú, entonces pudiera ser delicado invitar a votar a la gente, pero sí reflexionar sobre los perfiles y sobre las circunstancias particulares de cada estado, eso sí se vale. Entonces, aguas, hago el warning importante, porque el programa se publica mañana jueves en diferentes medios. Entonces, estábamos entrando al caso
Hidalgo y Tamaulipas. Por la importancia, en particular para Rubén Moreira, en su liderazgo frente al prismo nacional, y Tamaulipas también por las aspiraciones de cabeza de vaca que pudiera tener hacia adelante, darle continuidad a su gobierno. Entonces, si quieres entrarle, Gris. Pues yo, mira, ¿qué te voy a decir? De entrada, ok, entiendo esto de no estar provocando cosas que no tenemos que provocar, pero sí creo muy importante, y lo decían ustedes, conocer a nuestros candidatos. Y yo les puedo hablar de Carolina Vigiano, que es una mujer que a mí me consta que es de estas que luchan, pero que se aferran, pero que confían en el proyecto, que van muy conscientes de lo que están haciendo y sobre todo con muchísima responsabilidad de hacer que la política funcione, que los beneficios lleguen a la gente. Y ¿sabes qué me encanta pensar? Que somos estos nuevos políticos, yo creo que Adriana no me va a dejar mentir, que de verdad queremos hacer que la gente crea en el político, que no sea nada más que se retaque de espectaculares, de imágenes, que vas y prometes y luego nunca regresas. Y me parece que nuestros candidatos, y hablo también de coalición, son candidatos que están muy echados para adelante, que traen estas ganas, que sabemos y aprendemos de nuestros errores y que tenemos toda la energía para hacer que esta vez sí funcionen las cosas como tienen que funcionar. Y Carolina Vigiano me parece una persona que lo tiene muy, muy presente, muy grabado, al igual que nuestro candidato de Tamaulipas. Son candidatos que están hechos hacia el pueblo, para el pueblo, que trabajan por ellos, que no andan con apariencias. No sé cuánto pensar que ni siquiera quisiera hacer esta diferencia entre los otros que están compitiendo con los nuestros, pero yo sí te puedo decir que los nuestros traen muchísimas ganas de hacer que esta vez la política, tú digas, qué orgulloso de ser panista, qué orgulloso de ser priista, porque pertenezco a proyectos que lo pueden, lo valen y lo están haciendo. Oye, Adriana, ya sabes que me conoces hace algún tiempecito y sabes que soy jodón, pero no desde el chingado apodo del Truco algo andaba muy mal en Tamaulipas. Mira, yo no quisiera, porque además todo el mundo sabe que soy militante del PAN, nunca jamás en mis programas y en mis análisis lo he negado, pero también saben perfectamente que soy una crítica del PAN y además de mi partido en los mecanismos internos. O sea, yo no pretendo en una situación tan delicada como la que tenemos hoy, más allá de hacer campaña y generar sobre lo que tenemos enfrente, creo que lo más importante hoy es que si analizamos correctamente, podemos tener oportunidad en el 24. Y déjame hablar de los dos estados porque en uno de ellos evidentemente va una mujer. ¿A qué mujer no le gusta apoyar a otra mujer? Por lo menos las que hemos padecido, vivido y luchado durante muchos años en esas trincheras, ¿no? Y que sé que son sumamente difíciles. Y voy a decir algo que quizá a Gris no le guste mucho porque también, pero lo voy a decir con toda claridad. O sea, Carolina tiene una carrera personalísima que ha construido durante muchos años, una carrera. Y creo que la narrativa que se construyó alrededor de esto y quizá por eso las dificultades que hoy tenemos para poder generar esta empatía, la narrativa que se construyó y tú la describiste al principio, Catalán, o sea, es Rubén Moreira el gran operador, ¿no? No es Carolina Vigiano la candidata que puede sacar adelante esto. Y déjame decirte que yo percibo desde ahí una falla no en tu narrativa, sino en la construcción de las candidaturas, porque finalmente, y entendiendo la forma y que Carolina no necesitaba por ningún motivo que hubiera mecanismos alternos para empujar su propia candidatura, el pleito inicial entre Omar Fayad y la dirigencia del PRI afectó el proyecto de Carolina y afecta y disminuye su propia carrera política. Y yo lo digo como mujer porque me parece que eso es parte de lo que nosotras tenemos que ir mejorando a lo largo de esta vida, quitarnos las paternidades. Tú decías hace ratito, Catalán, oye, yo conozco a una persona, ¿no? Que dice, ya sé cómo yo te dije, lo quiero y lo respeto, pero creo que en el caso personal, cuando yo contendí por la dirigencia nacional del partido, que no fue posible, que perdí y he perdido 2 veces la gubernatura de mi estado, lo que sí te puedo decir es que hoy por lo menos tengo la claridad de que lo que suceda en mi vida política no es responsabilidad del otro, sino
de las decisiones que yo tomo y mi propia independencia y autonomía en esto. No significa que eso rompa un lazo, en el caso concreto, Carolina, personal con Rubén, pero hubo una mala operación política al inicio de esta candidatura. Y eso sí afecta en un proyecto. Y hoy, lamentablemente, los sondeos que vemos nos dan un escenario adverso que yo, como militante de PAN, y por lo que veo que está sucediendo con Morena, espero que nos equivoquemos en esos escenarios que son numéricos y estadísticos, ¿no? No quisiera que ahí sucediera. En el caso de Tamaulipas, con una colega de Gris, que es Claudia Pastor, nos tocó subir a tribuna a defender el caso del juicio de procedencia que fue viciado por parte de la Presidencia de la República. De cabeza de vaca. Contra cabeza de vaca, y en estas confrontaciones que hay. Y me parece que el mensaje que se da para que hoy la Suprema Corte de Justicia, bueno, hoy, aunque mañana se va a proyectar este programa, ¿no? Pero hoy miércoles se pudiera discutir sobre el tema del desafuero o la razón o no del Congreso del Estado de Tamaulipas, la acción de inconstitucionalidad, que creo que el proyecto, además que viene a favor porque así debe ser, que fueron los tamaulipecos quienes escogieron a cabeza de vaca, ¿no? Viene más o menos bien. Hay un mensaje implícito para pasarlo dentro de 8 días, que según hoy también eso estaba por verse, si no se hacía. No tengo noticias que hoy esté en la Suprema Corte discutiendo eso, lo hará dentro de 8 días y creo que tendrá que ver el resultado, lamentablemente, en esta falta de Estado de Derecho que tenemos cada vez más evidente con lo que sucede el domingo. Entonces veremos de qué están hechos el domingo. Había 2 aspirantes ahí. Yo fui compañera del Truco en la 60 legislatura, reconozco en él como secretario de gobierno que pudo lograr parar temas importantes que tienen que ver con la seguridad del Estado y que hoy el propio cabeza de vaca sale con el secretario de Marina, ¿no? En una relación que sostiene ahí para el combate al crimen organizado y que además él fue señalado, pero también él presentó pruebas contra algunos exgobernadores de los que aparentemente se generaban ciertos vínculos y que ahí están los resultados en términos pues de la prisión que tienen algunos de ellos, pero lo cierto es que había otro aspirante que era el de la capital, era el de Tampico, de una u otra manera tenía también esta trayectoria. Y creo que hay otros riesgos, insisto, ¿no? En este proceso que además ya evidenciamos y ya vimos en donde gobernadores quieren poner sucesores, ¿no? Y que entonces hacen procesos que no son democráticos ni legitiman. No estoy diciendo que no sean legales las candidaturas. Lo que me parece es que ante lo que tenemos hay que legitimar cualquier esfuerzo, no porque tengan que comprobar que son gente que ha trabajado por sus estados, sino porque justo porque son gente que ha trabajado por sus estados, un proceso con mayor cantidad de democracia puede ayudar a que lo que hoy tenemos hubiera sido mucho menos difícil, ¿no? Solo porque nos tenemos que ir al corte de este bloque, la pregunta obligada vuelve a ser MC. MC en Hidalgo se lleva a un candidato que quería ser candidato de Morena y creo que en Tamaulipas, pues digamos, mismo caso, ¿no? Quería ser candidato de Morena. Entonces, no, del PAN. MC del se PAN. lleva Entonces, vuelve a ser como la bisagra útil para Morena para restar votos MC. Porque MC tiene una estrategia, Octavio, Berman, Gris, o sea, tenemos que entenderla, por favor, porque de nada nos sirve echarnos ánimos. Perdón, yo creo que estos programas de análisis no somos el club de los optimistas, y lo digo con muchísimo respeto, porque creo que eso tiene que ser, ¿no? Si queremos construir una alternativa para el 24, tenemos que tener el diagnóstico correcto. Y MC está jugando para sí, lo sabe y está capitalizando los errores de nosotros como institutos políticos. Que eso le signifique que pueda en el 24 construir algo solo, a ver, tampoco es así, o sea, Dante no es... Quedó claro el tema de MC. Gris, ¿quieres cerrar con alguna reflexión del caso Hidalgo y Tamaulipas? Estás muteada. Ahí está. Me encanta poder aprender de una mujerona como Adriana y escucharla.
y yo sí soy de estas optimistas, pero soy de estas optimistas que trata de ver las cosas también muy reales. Y yo te puedo decir que nos tocó ir a caminar las calles y probablemente hay toda una estructura atrás, ¿sabes? Pero a la gente no le importa. A la gente no le interesa saber si se están peleando, si estos, si suman, si no suman, si bajan, si lo están... No le importa. A la gente le interesa que tú estés yendo a hablar como se les tiene que hablar, sin discursos políticos aislados, mucho más real, y que además de todo estés tratando de llegar y de regresar. Yo creo que yo me quedaría con eso. No es un discurso optimista. Sí trato de buscarle el lado político, el lado bueno a la política siempre, siempre, porque si no, la verdad no podría dedicarme a esto. Muchos años escribí en contra de los políticos. Hoy que me toca estar de este lado y que puedo ver y criticar desde aquí adentro, te puedo decir que a la gente no le interesa, en serio, si se están peleando, si cambiaron de bando, si hay un operador, si era bueno o no era bueno, ya es el candidato, ya es por el que van a votar. Así creo que la gente está en ese límite de necesidad de creer en sus candidatos. Y yo sí te puedo decir que estos dos candidatos de los que ya hablamos, en este optimismo, son candidatos que saben perfecto que ya perdieron, que saben perfecto que ya nos fue mal. Pues, y que dudo pues mucho como que dice un tuitazo que se aventó Fox en estos días, que gane el que sea, pero que no sea Morena. Oye, brother, tenemos que irnos a un corte porque hoy sí nos va a odiar nuestro productor, sobre todo en WOW TV, Kenneth, pero yo creo que sí nos vamos a extender un poquito porque este programa en particular lo vale. Quiero cerrar este bloque con un comentario fácil. Mira, en el caso de Hidalgo, la ciudadanía le dio su confianza a unos personajes, hermano, a ver, Cuauhtémoc Ochoa, Distrito 5, Morena, iniciativas propias, una en lo que va de la legislatura, y agrega conceptos y cambios no sustantivos, o sea, pura vacilada. María Isabel Alfaro, Distrito 4, no ha metido una chingada iniciativa. Simei Olvera tiene algunas iniciativas, pero se ha sumado a 150 propuestas de legisladores, o sea, no tiene trabajo propio real. Y si te vas analizando caso por caso, o sea, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, Distrito 2 y 7, pues dos personajes íntimamente ligados al rey del huachicol. O sea, el mensaje a estas personas es, ¿ya vieron a quién le dieron su confianza en las elecciones pasadas en el 21? O sea, ¿y de verdad todavía se la van a volver a refrendar a Morena? O sea, cuando tienes gente a la que le diste tu confianza, le estás pagando un sueldo y no aporta una chingada, carajo, denles un zape, que abran los ojos, ¿no? Tienes mute, mi hermanito. Sí, tienes razón, pero ya lo habíamos platicado en otros espacios, es el reflejo de este discurso, del posicionar a la marca, y que al votante no le interesa saber quién es y qué es lo que ha hecho o qué no ha hecho. La marca está tan posicionada, y el discurso diario de López Obrador, los anteriores son los malos, y todo lo que no sea Morena, todo lo que no sea López Obrador es malo, la gente lo compra, y ese es el resultado. Entonces me parece que eso es contra lo que hay que luchar, o sea, hacer ver al votante que no es el discurso correcto, vamos, ¿no? O sea, que hay que evaluar precisamente a los gobernantes. Pero bueno, vámonos a un corte rapidísimo y regresamos con el último bloque, y ya volvemos, amigos, porque si no, nos come el tiempo. Ya volvemos.
wowmx.tv.